Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video reacción. Ahora en entrevista con Lupita Jones, MXU Oaxaca 2023, Jimena Montiel. Yo esperaba una niña muy acartonada, una niña que no proyecta, que no quisiera hablar, que esperaría a que Lupita llevara el liderazgo en la entrevista, pero no fue así. Una niña muy entregada, una niña con facilidad de palabra y muy bien proyectada. Comparte, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Páginas que no vienen al caso. Alright, ahora sí, vamos a concentrarnos con Jime, porque también Jimena es una chava súper inquieta, es una chava que obviamente tiene un mensaje de superación súper valioso, que me encanta, porque pues demuestra una vez más la fortaleza de la mujer emprendedora, consciente de lo que necesita hacer para salir adelante y demás. Pero bueno, una de las cosas que tú mencionas en tu cuestionario, dice, un pensamiento que habitualmente tienes es, toma todo como aprendizaje, nada es personal, todo es para tu crecimiento. ¿Qué te llevó a entender esto? En realidad han sido muchísimas razones por las que me he llevado ese pensamiento. Desde chiquita, y creo que ya todos, al menos los que me han seguido desde hace muchísimo tiempo, yo desde chiquita siempre he sido una persona que le gusta tener constante movimiento para aprendizaje personal y profesional. Y desde chiquita siempre me gustaba como mucho estar buscando la manera de cómo ayudar, la manera de cómo tener ingresos propios, pero algo que me llevó a eso, y eso lo tengo muy en claro, anteriormente mis papás se separaron por cuestiones pues que la vida los llevó a que no congeniaban juntos en algún momento de su vida. Y cuando yo era chiquita, al principio me sentía un poco culpable por su separación, a pesar de que somos 3 hermanos, y yo sabía perfectamente que no era la culpable de eso. Y mi mamá muchas veces sí me decía como de, oye, ¿sabes qué, hija? Pues es que no es tu problema, velo esto como una manera en la que vas a tener un papá a la distancia, pero pues te va a ayudar y yo también estoy aquí para ti. Entonces, de cierta manera, el estar chiquitos y los papás se separan para nosotros, los niños, es un poquito difícil, pues porque nos acostumbramos siempre a tenerlos cerca. Entonces, con el paso del tiempo, yo empecé a tomar, pues, terapia que mi mamá también me llevó, porque para los niños es un poquito difícil. Y algo que me dijo siempre la psicóloga es, ¿sabes qué? Siempre todo es un aprendizaje, tómalo con calma. Y lo entendí porque mi papá siempre que podía venía, siempre me ayudaba, siempre estaba en constante comunicación conmigo a la distancia. Y eso es algo que le agradezco mucho porque de cierta manera siempre tuve mucha comunicación con él. Y mi mamá siempre estuvo al pendiente de mí, siempre me estuvo apoyando en todo. Y eso me ha ayudado muchísimo. Igual varias cuestiones de la vida en la cual yo he sido muy independiente y como todos hemos tenido éxitos y fracasos, ha habido algunos que, ahorita como lo mencionaba Andrea, hemos sentido que a lo mejor lo perdemos todo por un instante y cuando nos sentamos a reflexionar en actividades, ejemplo, lo más simple que podemos hacer es nada más sentarnos a ver al aire libre y empezamos a analizar la situación, sabemos el por qué nos está pasando esto. Hay una frase que una vez me gustó y la vi a un escritor de aquí de México que dice, nosotros tenemos que pensar bien, no el por qué pasan las cosas, sino para qué. Esa es la verdad, las cosas no nos pasan por algo, sino para algo que nosotros nos va a ayudar y favorecer a futuro. Entonces, a raíz de eso, siempre me gusta muchísimo esa frase. Todo es aprendizaje y definitivamente si cualquier experiencia en la vida sea triste, alegre, dura, complicada, cualquier experiencia nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender. Sí, bastante. Y bueno, a lo mejor en el momento nos cuesta trabajo procesarla, pero lo importante es que tengamos la capacidad de procesar, ¿no? Procesar primero las emociones que nos está generando y luego entender, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Entonces lo importante es, pues, retomar esta palabrita tan chistosa que se me hace a mí de la resiliencia, ¿no? De todas estas cosas, como te, las superas, te recuperas y dices, a ver, las entiendes, ¿no? Y te construyes a partir de una experiencia. Pero bueno, tú comentas también, y por lo que comentabas aquí, que en ocasiones te has tenido que salir de tu zona de confort para buscar una situación mejor. ¿Qué ha sido lo más complicado que has tomado esa opción de decir, a ver, estoy a gusto aquí, pero lo voy a dejar porque tengo que luchar por esta otra cosa? Yo creo que el haberme independizado a mis 20, 19 años más o menos, yo recuerdo. Creo que a los 20, no recuerdo muy bien.
Yo estaba muy feliz viviendo con mi mamá, pero creo que también algo que me hacía como mucho quedarme en esa zona de confort era el que yo sabía que todos los días siempre sí o sí yo tenía a mi mamá, tenía un techo, tenía un hogar, pero yo desde chiquita siempre había querido hacer más y lograr más. Y algo es muy cierto que las cosas y la perspectiva de uno cambia muchísimo cuando se va a vivir solo. Y eso me encanta porque en el modo en que yo decidí irme a vivir sola, fue de la nada, porque yo le dije a mi mamá como, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y me dijo, sí, ¿qué pasó? Y yo, lo que pasa es que pues estuve buscando departamentos y me voy a ir a vivir sola. Y mi mamá se quedó como de, ¿cómo? Se sorprendió muchísimo y sí me pidió y me rogó que no me fuera, pero me gustó bastante porque yo también no valoraba mucho el que todos los días, pues algo muy simple, los trastes ya estaban limpios. Entonces cuando uno se va a vivir solo, no hay nadie más quien lo haga más que No nosotros. es Y si quiere, magia, mi reina, no es magia. sí, Es la mamá la que está ahí tendiendo la cama, lavando los platos, preparando la sí, comida, que no falte nada, claro, súper, que haya comida en el refrigerador. Esa es la mami. esa es la mamá y la que se encarga de hacer todo. Y muchas veces igual era como ejemplo cosas muy simples de, es que no valoras cuando a lo mejor hago la comida, ¿no? Y no te lo acabas pues por X razón. Y cuando yo me fui a vivir sola, valoré muchísimo eso, de verdad, muchísimo, porque mi mamá era la que hacía la comida y cuando uno se va a vivir solo y sabe cocinar y todo, pues no es como que la comida va a parecer fácil del Pues refri. no, no, Entonces, pero además tampoco, ni siquiera les damos las gracias, ni y, siquiera les decimos, oye, qué rico quedó. Y se la pasa uno metido en la cocina el día entero, cocinando, limpiando y tal, para que lleguen y se sientan a la mesa y que ni siquiera te digan, oye, qué rico está, gracias. sí, claro. Todo eso, niña. Sí, bastante. Y creo que fue una de las mejores, o sea, una de las mejores cosas que he hecho, porque a pesar de que ya no vivo con mi mamá, sí seguí buscando la manera en cómo tener ingresos. No solamente era suficiente, al menos para mí, el tener un trabajo que tuviera un buen sueldo. Siempre me gustaba la manera de estar muy activa para poder tener un ingreso para mí, para poder ayudar a mi mamá de cierta manera, aunque ya no viviera con ella. Oye, pero Y tú creo que vives en la ciudad de Oaxaca, siempre han vivido en la ciudad de Oaxaca. sí, siempre he vivido en la ciudad de Oaxaca. Cuando era muy chiquita vivía en la Ciudad de México. Ujú. A los 7, no, a los 4 años nos tuvimos que ir un tiempo al Estado de México, de donde es proveniente mi papá, al Estado de México, y ahí viví 2 años. Después ya fue cuando mis papás se decidieron separar y yo me vine a vivir aquí con mi mamá y mi hermano a la ciudad de Oaxaca, porque aquí está su familia, entonces mi mamá se sentía más cómoda y más abrigada con eso. Entonces, desde ese entonces ya nos quedamos aquí en Oaxaca. Pero tú te sales de casa de tu mamá y vives ahí mismo en la ciudad de Oaxaca. Sí, nada más en diferentes zonas. Mi mamá vive más hacia el sur y yo un poquito más hacia el norte de la ciudad, Ok, pero ok. estoy en la ciudad de Oaxaca. Pero otro tema, que bueno, no sé si estés de acuerdo que lo platiquemos. eh, Tú suspendiste tus estudios un tiempo Así es. justamente para buscar mejorar la condición económica. Sí, bueno, como te comento, no teníamos una muy buena situación económica. De hecho, cuando yo salí del bachillerato, mi mamá sí me dijo como de, oye, ¿qué quieres estudiar? Y yo estaba entre dos licenciaturas, pero el costo de las licenciaturas en la escuela que yo quería no era suficiente con lo que los ingresos tenía mi mamá, porque en ese tiempo ella nada más trabajaba. Y yo tenía como trabajos muy ligeros, ejemplo, como en modelaje local, pero aún así era muy poquito y pues no alcanzaba. Entonces yo cuando lo platiqué con mi mamá, me dijo, ok, vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas estudiar y seguir con lo que quieres. Entonces, presenté mi examen, pero cuando pasé el examen, mi mamá me dijo, ya sabes que es que no voy a poder costearlo, vamos a buscar otra opción. Le dije, ok, no te preocupes, yo lo entiendo perfectamente, pero ¿qué te parece si yo me meto un año, no tomo un año sabático para no hacer nada, sino ese año yo lo tomo para poder ayudarte a ahorrar y así pagamos como mitad y mitad de la colegiatura y pues de los ahorros lo vamos costeando? Mi mamá no tuvo ningún problema con eso, al contrario, me dijo de, no, ¿cómo crees que vas a trabajar? Y pues platicándolo ya bien ella y yo, nos pareció una buena idea, entonces empecé a trabajar y de hecho mi primer trabajo jamás lo imaginé, pero fue en un banco. Trabajé en Bancomer, creo que 3 años trabajé en Bancomer. Y el ambiente fue, wow, de verdad me sorprendió muchísimo y me ayudó bastante en mi crecimiento personal de trabajar en Bancomer. Cuando yo empecé a trabajar ahí, al principio, pues el primer trabajo yo creo que a lo mejor a muchos no nos gusta porque nos vemos obligados a cambiar nuestra vida totalmente. Pero cuando empecé a tener ingresos, le dije a mamá que lo iba a posponer un poco el renunciar a ese trabajo, porque dentro de la escuela, dentro de mi trabajo, me ofrecían estudiar ahí mismo la licenciatura dentro de una escuela, pero en línea. Entonces a mí me gustó mucho esa idea y a mi mamá también. Entonces lo vimos muy fácil en ese momento y ella estuvo de acuerdo. Pero sí, prácticamente tuve que posponer mis estudios al salir del bachillerato porque quería ayudarle a mi mamá. Entonces a mí me gustó mucho esa idea y le dije que lo íbamos a seguir alargando un poquito y no tuvo ningún problema. Al contrario, lo que me gustó mucho fue que la comunicación entre ella y yo siempre estuvo muy presente y eso nos ayudó bastante. Y bueno, te construye, bueno, todas estas experiencias y me encanta eh, escuchar y conocer de tu responsabilidad de ser consciente de la situación con la mamá, porque luego hay chavos, hay jóvenes, hombres, mujeres, que, que no se dan cuenta del esfuerzo que hacen los papás para sacar adelante muchas cosas. Y me encanta que tú demuestras esta conciencia de reconocer y de decir, a ver, ma, pues vamos a sacar juntas al güey de la barranca. A ver, ahorita lo que se ocupa es esto y vamos a hacerlo. Y qué bueno que durante tu trabajo, tu experiencia laboral en Bancomer, tuviste esta oportunidad de
retomar y de seguirte preparando, ¿no? Más allá de la experiencia laboral. Pero, pues la cosa no queda ahí, porque yo te veo, y te voy a decir una cosa, y como las veía en el diplomado, ¿no? De pronto, pues como Vamos. una u otra, y decir, esta niña es muy seriecita, esta niña casi no participa, o las participaciones de estas niñas van por este tema, o tienen como este estado de ánimo, ¿no? O sea, como que muchas cosas, pues se empieza uno a observar. Y yo Claro. ya, pues como de las seriecitas, ¿no? Como muy seriecita, como muy reservada, que no compartía muchas cosas. Creo que nunca me tocó hacer equipo contigo, ¿o sí? Una vez nada Una más vez, ¿verdad? fue una plática de cuando mostramos nuestra foto y un recuerdo de por qué nos gustaba mucho esa foto. Ah, ok, ok. Sí, una vez nos tocó. Pero bueno, el resto de las clases, pues como que no te sentía que participabas mucho, ¿no? Y tú eres una persona que le interesa la política, que has trabajado y que has estado involucrada en procesos de política, pues no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Eh, y me encanta también cómo vas hilando tus intereses personales, profesionales, con este compromiso social de ayudar, ¿no? Que empezó durante tu trabajo en Bancomer y cómo veías que la gente llegaba a solicitar créditos para distintas necesidades, ¿no? Así es. Y de ahí te vas dando cuenta de lo importante que es, pues, escuchar a los demás. En fin, quiero que tú me cuentes cómo, aparte, te haces rotaria y también, pues, los rotarios, su trabajo y su función es socialmente muy participativos y apoyando en todo lo que se atraviese. Cuéntanos cómo se va hilando